La pregunta que nos convoca a nosotros aquí hoy en la tarde es si un impuesto único ayudaría al crecimiento. La mecánica del evento va a ser la siguiente. La Fundación me pidió que hiciera una breve presentación de 10-15 minutos intentando dar mi respuesta a esta pregunta. Luego vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas, al maestro Guillermo Barba, al licenciado José Torra y al doctor Gabriel Cuadri. Cada uno de ellos tendrá entre 15 y 20 minutos para exponer sus ideas en torno a la pregunta del impuesto único. Y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, de diálogo, de comentarios con todos ustedes. Dicho lo cual, pues la pregunta, insisto, que nos convoca aquí es si un impuesto único ayudaría al crecimiento. Y yo creo que habría que plantear 5 preguntas y señalar un reto. A ver, la primera pregunta es: ¿por qué es importante el crecimiento? ¿Por qué es importante el crecimiento económico? ¿Por qué cuando a un economista le preguntan, oye, ¿cómo va la economía?, la primera respuesta que da es en términos del crecimiento económico? La segunda pregunta es: ¿cuál es la causa del crecimiento económico? ¿Qué es lo que ocasiona que una economía crezca? La tercera: ¿por qué un impuesto único ayudaría a lograr mayor crecimiento? ¿Cuál es la relación que hay entre un impuesto único y un mayor crecimiento de la economía? La cuarta: ¿cuál de todos los posibles impuestos únicos, porque puede haber muchísimos, sería el más eficaz para lograr ese objetivo de un mayor crecimiento económico? La quinta, que es la interesante: ¿en México ese impuesto único es posible? Y por último, ¿sí?, ¿cuál es la magnitud del reto que enfrentamos en materia de crecimiento? Bueno, ¿por qué es importante el crecimiento económico? Bueno, todo aquel que haya llevado un curso de economía básica recordará que el problema económico de fondo es la escasez. Es decir, el hecho de que no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera. Y a las pruebas me remito. ¿Quién de ustedes no tiene una necesidad, un gusto, un deseo, un capricho insatisfecho? Absolutamente todos, porque no todos los bienes y servicios alcanzan para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera. Así las cosas, en la medida en que seamos capaces de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, la escasez irá siendo menor y el bienestar mayor. Y aquí hay que tener muy claro lo siguiente: ¿cómo se mide el crecimiento de una economía? ¿Cuál es la variable que por lo general utilizamos los economistas para medir el crecimiento de la economía? Pues precisamente la producción de bienes y servicios. Cuando el INEGI nos informó hoy en la mañana que en el segundo trimestre del año, con relación al primer trimestre, la economía creció 1.04%, pues quiere decir que la producción de bienes y servicios en el segundo trimestre del año con relación al primero aumentó en 1.04%. Entonces, la primera razón por la cual el crecimiento es importante, porque en la medida en que seamos capaces de producir más bienes y servicios, dicho de otra manera, de crear más riqueza, porque la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, pues la escasez irá siendo menor y el bienestar de la gente será mayor. Claro, para esto la gente tiene que tener poder adquisitivo para poder acceder a esos bienes y servicios, pero esa es harina de otro costal. Y la segunda razón por la cual el crecimiento es importante es porque al producir bienes y servicios, no solamente se producen las mercancías que se le ofrecen a los consumidores, sino que al mismo tiempo se están generando los ingresos de todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción de alguna mercancía. Entonces, cuando decimos que en el segundo trimestre de este año la economía creció 1.04% con relación al primer trimestre, estamos diciendo dos cosas. ¿Sí? Que la producción de bienes y servicios aumentó 1.04% y con ella la generación del ingreso aumentó 1.04%. Esta es la razón por la cual el crecimiento es importante. Esta es la razón por la cual el reto debe de ser alcanzar el mayor crecimiento económico posible. Ahora bien, ¿cuál es la causa del crecimiento económico? Pues la inversión directa. A ver, la inversión directa es aquella que se realiza para abrir empresas, para producir bienes y servicios, para crear empleos y permitirle a quienes obtienen esos empleos generar ingresos. Esa es la causa eficiente del crecimiento económico. Y esa inversión directa depende de entrada de la competitividad del país.
Definida esta como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. A ver, atraer que los capitalistas, que son los dueños del capital que se va a invertir, nacionales o extranjeros, porque lo que importa es que el capital se invierta aquí, no de dónde viene, decidan invertir en México. Retener que los capitales ya invertidos en México se queden invertidos en el país. Y multiplicar que las utilidades generadas por los capitales invertidos en México se reinviertan en el país. ¿Sí? Entonces, el crecimiento económico depende de la inversión directa y la inversión directa depende de la competitividad del país. Lo voy a decir en términos más coloquiales. ¿Cuánto se invierte en un país? Depende de la competitividad de esa nación, es decir, de qué tan segura y confiable es esa nación, ese país, para invertir. ¿Qué tan atractivo es México para invertir? Ahora bien, la competitividad de un país depende de muchos factores. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial calcula año tras año, ya desde hace muchos, y publica el índice de competitividad global, y ese índice lo calcula a partir de 111 variables distintas que influyen en la competitividad de un país. Entonces, la competitividad del país depende de muchos factores, entre los cuales se encuentran los impuestos. A más y más elevados impuestos, menor competitividad, y viceversa. A menos y más bajos impuestos, mayor competitividad del país, más atractiva se vuelve la nación para invertir en ella. En un país en el cual el impuesto a las ganancias es del 75%, pues es mucho menos competitivo que un país en el cual, por ejemplo, ese impuesto no existe. Si ustedes deciden invertir varios millones de dólares y se van a un país en el cual la tasa con la cual graban las ganancias es del 75% y hay otro país en el cual ese impuesto no se cobra, pues ¿a dónde se va a ir? ¿Sí? Entonces, la causa del crecimiento económico es la inversión directa, que depende de la competitividad del país, ¿sí? Y la competitividad de un país depende de muchos factores, insisto en este punto, entre los que se encuentran los impuestos. Y aquí podríamos establecer esta relación. A más y más elevados impuestos, menor competitividad y viceversa. Ahora, a ver, ¿por qué un impuesto único? Y fíjense, no digo por qué el impuesto único, porque impuestos únicos puede haber de mucho tipo. Bueno, a ver, ¿a qué objeto gravable se le va a aplicar el impuesto? ¿A qué tasa se le va a aplicar? Ahorita estoy hablando de un impuesto único. ¿Por qué un impuesto único ayudaría a lograr un mayor crecimiento? Bueno, pues porque el crecimiento depende de la inversión directa y esta depende de la competitividad del país. La competitividad del país, repito lo que dije hace un momento, depende de muchos factores entre los cuales se encuentran los impuestos. A más y más elevados impuestos, menor competitividad y viceversa. Sin duda alguna que un impuesto único, ¿sí?, eleva la competitividad del país. ¿Sí? Esto es simple lógica. No hay que perder de vista que al final de cuentas cobrar impuestos implica que el recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Y eso es algo muy delicado, porque yo siempre he dicho, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Es muy distinto, ¿sí? Les termino pagando por razones obvias, ¿no? Entonces, ¿por qué un impuesto único ayudaría a lograr un mayor crecimiento? Porque un impuesto único elevaría la competitividad del país. A mayor competitividad del país se invertiría de manera directa más en el país, y esas inversiones directas son la causa eficiente del crecimiento económico. Ahora, ¿cuál de todos los posibles impuestos únicos sería el más eficaz? Bueno, aquí estoy haciendo ya mi propuesta, que es la propuesta que en términos generales ha venido manejando la Fundación Friedrich Naumann, y yo creo que no debería llamarla mi propuesta porque este es un trabajo que realizamos hace un año, muchas personas, tuvimos varias reuniones, nos involucramos, nos discutimos, hicimos números, etcétera, etcétera. Pero más o menos la propuesta es a favor del impuesto único al consumo final. Ojo, esto es importante, al consumo final. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica que hay detrás del impuesto único al consumo final? Para decir que este podría elevar la competitividad del país, podría hacer que en México se invirtiera mucho más de lo que se viene invirtiendo y el crecimiento sería mayor. La lógica es, ¿sí?, que se grave la destrucción de riqueza, ahorita voy a explicar qué quiere decir esto, y no su creación. A ver, señores, aceptemos que necesitamos un gobierno, ¿sí?
Otra cosa es cuáles son las tareas que deberían de realizar, ¿sí? Pero aceptado que necesitamos un gobierno, pues hay que financiarlo. La manera menos, vamos a decirlo así, mala de financiarlo es a través de los impuestos. Y vamos a suponer que hay fundamentalmente dos opciones. Gravar la creación de riqueza, por ejemplo, cobrar impuestos a las empresas que son las que crean la riqueza. Y hay que tener muy claro que la riqueza son los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y eso los producen las empresas, ¿sí? Desde el puesto de tortas guajoloteras de la esquina hasta la empresa transnacional más grande que ustedes quieran imaginar. O la otra opción es gravar la destrucción de riqueza, que no es otra cosa más que el consumo. A ver, cuando nosotros consumimos, usamos algún bien o servicio para satisfacer nuestra necesidad, lo que estamos haciendo es destruyendo riqueza. Imagínense ustedes un sándwich, llegan ustedes a su casa, se preparan un sándwich, se lo comen, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo con toda esa riqueza? El pan, el jamón, la mostaza, la mantequilla, la mayonesa, la rebanada de queso, la rajita de chile, el chipotle y todo lo demás. Bueno, podrían decir, bueno, me lo estoy comiendo, sí, claro, se lo están comiendo, pero están destruyendo riqueza, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que cobrar un solo impuesto, ¿cuál sería menos perjudicial? ¿Gravar la destrucción de la riqueza o gravar la creación de riqueza? Bueno, pues evidentemente la destrucción de la riqueza, no la creación de riqueza. Eso es lo que entiendo yo por consumo final. Ahora déjeme poner un ejemplo muy familiar para que entendamos esto. A ver, yo soy empresario, no es mi caso, pero supongámoslo, y compro una computadora para instalarla en mi negocio y volverme más productivo y poder competir mejor. Eso no es consumo final, eso es una inversión. Estoy comprando una herramienta que me va a permitir ser más productivo, hacer más con menos, volverme más competitivo, poder hacerlo mejor que mi competencia en términos de precio, calidad y servicio. Si yo como empresario compro una laptop para ponerla en mi negocio, esa es inversión. Si yo, Arturo Dan, padre de familia, compro una computadora para ponerla en mi casa y que mis hijos jueguen en la computadora y se comuniquen vía el Skype con sus primos en Veracruz y Querétaro, etcétera, etcétera, eso es consumo final. Aquí lo que estamos proponiendo es un impuesto único al consumo final, a lo que es verdaderamente consumo, destrucción de riqueza, no a la generación de riqueza. Esa es la lógica que hay detrás de esta propuesta, ¿no? Que se grave la destrucción de riqueza, no su creación. Ahora bien, esto supondría algo que a Santos Mercados le encanta, ¿sí? Que las empresas no pagarían impuestos. El empresario como padre de familia, cuando compre la computadora para ponerla en su casa, sí. Pero ese personaje en su calidad de empresario, no. Por aquí mucha gente dice, pero qué barbaridad es que como si las empresas son las ricas y las que generan riqueza, ¿cómo no les vas a cobrar impuestos? Al contrario, hay que cobrarles un impuesto a la Piketty del 85%. Es absurdo, precisamente porque son los que crean riqueza. No los castigues con el impuesto. No los castigues con el impuesto. Y además aquí hay otra cosa muy interesante. ¿Cuál es la base de contribuyentes más amplia que podemos encontrar en cualquier país? La de los consumidores, porque absolutamente todos somos consumidores, desde el bebito recién nacido que consume pañales hasta el ancianito a punto de morir que muy probablemente también consume pañales. Esa es la base de contribuyentes más amplia que puede haber, ¿sí? No todos somos empresarios, ¿sí? Pero absolutamente todos, comenzando por los empresarios, ¿sí? Son consumidores. Entonces, esta es la lógica que hay detrás de esta propuesta del impuesto único al consumo final. Ahora, ¿es posible en México? ¿Eso sería posible? Bueno, vamos a ver. El año pasado, el gobierno federal cobró 15 impuestos distintos, nada más para tener un punto de comparación. Cuando Fox llegó a la presidencia en el 2000, la cantidad de impuestos que cobraba el gobierno federal eran 11. Ya van en 15. Si tomamos por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios. Bueno, ahí están los 15 impuestos, ¿no? Y recaudó, datos de la Secretaría de Hacienda, 1.6 millones de pesos con estos 15 impuestos. El año pasado, el año 2013.
En el 2013, según datos del INEGI, el consumo final de bienes y servicios sumó 11.1 millones de pesos. De tal manera que con un impuesto único al consumo final, ojo, único, ni uno más, aquí la palabra única quiere decir eso, eso sí, de todos y de todo. Sí. Aquí no habría excepciones. Esto supone que se incluye en la medicina, alimentos. Miren, cuando yo hablaba de esto, siempre decía, y ya me arrepiento de haberlo dicho, pero siempre decía, aunque a López Obrador le dio un infarto, ¿no? Ya no es muy políticamente correcto decirlo porque le dio un infarto, espero que no haya sido por lo que yo ando diciendo, ¿verdad? Pero bueno, con un impuesto único al consumo final, de todos y a todo, perdón, quiero decir, y a todo, del 20%, a ver, lo calculé sobre el 20%, ya estamos pagando el 16%, aunque el IVA es un impuesto al valor agregado, no al consumo final, ¿sí? Pero bueno, en fin, del 20%, si hubieran recaudado 2.2 millones de pesos, 37.5% más de lo que se recaudó, lo cual nos da una idea del engendro tributario que padecemos, porque no hay manera de calificarlo de otra manera al sistema impositivo mexicano. Miren, yo estoy convencido de que este sistema impositivo se fue, no voy a decir formando, porque fue exactamente lo contrario, deformando a lo largo de décadas, ¿sí? A partir de la idea de por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles y cada vez más complicadas, ¿no? Y cualquier problema que surja lo resolvemos con un impuesto. Que hay muchos gorditos en el país, impuesto a los refrescos. Y ahí nos vamos, ¿no? Sí, ya nos vamos. Por cierto, habría que ver qué tan eficaz fue el impuesto a los gorditos, ¿no? A ver si realmente se redujo el consumo de todas esas bebidas y alimentos grabadas con el impuesto, porque si no se redujo y se cansaron de decirnos que el objetivo no era recaudatorio, sino a ver si logramos adelgazar un poquito, pues entonces ya no tendría razón de ser y habría que eliminarlo, ¿no? Del 20%, ¿sí? Ahora, a ver, no es un impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo final. Mucha gente me dice, es que qué barbaridad, aquí eres un emisario del pasado. A ese impuesto sobre ingresos mercantiles que teníamos todavía a finales de la década de los 70 y a principios de los 80, que se sustituyó con el IVA. Y nada más para hacer memoria, cuando el IVA se introdujo por primera vez y sustituyó al impuesto sobre ingresos mercantiles, la tasa general era del 10%, ya vamos en el 16%. Ya vamos, y la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde van a llegar, no? Pero bueno, aquí están los números, ¿sí? Ahora, a ver, nada más quiero decir algo porque no lo puedo dejar de decir cuando hablo de este tema. Yo soy de la idea de que una reforma fiscal, y lo fiscal tiene dos grandes frentes, el que tiene que ver con los ingresos del gobierno, y ahí a su vez hay dos frentes, los impuestos y la deuda, y el que tiene que ver con los gastos del gobierno, ¿sí? La parte presupuestaria, por un lado, y la parte de ingresos que se divide en la parte tributaria y la parte de deuda. Yo soy de la idea de que una reforma fiscal correcta en México, antes de preguntarse qué impuestos vamos a cobrar, a qué tasas los vamos a cobrar y a quién se los vamos a cobrar, tiene que enfocar la atención en la parte presupuestaria y preguntarse en qué gasta el gobierno, cuánto gasta el gobierno y cómo gasta el gobierno. Tres preguntas que se sintetizan en una: ¿y qué debe hacer el gobierno? Pero claro, pretender que quienes viven del presupuesto, que son los encargados de hacer las reformas, ya sea desde el Poder Ejecutivo, desde el Legislativo, se hagan estas preguntas cuya respuesta podría suponer que se tuvieran que hacer el harakiri, me parece que es tanto como pedirle peras al olmo, lo cual entonces a mí como contribuyente me lleva a preguntar con aquella famosísima y clásica frase de, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pero el hecho es que con un impuesto del 20% al consumo final, el gobierno el año pasado hubiera recaudado 20% más. Ahora, claro, esto supone que no hay evasión. Este impuesto también trae una cantidad de preguntas, de cuestionamientos. Yo en su momento, el año pasado, escribí 26 artículos respondiendo cada una de esas preguntas que la gente me hacía, que yo mismo le hacía, las dudas que me iban surgiendo. Pero yo creo que si atendemos a los números, bien valdría la pena sentarnos a discutir esto, cuáles pueden ser los contras, porque los tiene, cómo podríamos resolverlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para terminar, señores, ¿cuál es la magnitud del reto que enfrentamos? A ver, el objetivo en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto con las reformas es crecer a un 5% en promedio anual. Esto está claramente establecido en el Pacto por México, ¿sí? El crecimiento promedio anual entre 2001 y 2013
fue del 2.2%. Para la manera correcta de medir cuánto estamos creciendo, no es nada más en términos del Producto Interno Bruto, sino en términos del Producto Interno Bruto por habitante. Y el crecimiento promedio anual del 2001 al 2013 es del 1%, porque prácticamente el crecimiento demográfico en lo que va del siglo XXI en promedio anual ha dado por el 1.2%. Pero esto nos da una idea de la magnitud del reto que tenemos, pasar de un 2.2% a un 5% en promedio anual, yo diría como mínimo, ¿sí? Y miren, nada más para terminar, mucha gente se ha ido con la finta de que la madre de todas las reformas es la energética y que ahora sí, como más o menos salió como se había planeado, es cosa nada más de esperar un poquito de tiempo para que nos llegue un recibo de luz verdaderamente casi en ceros y ese tipo de cosas. No, yo creo que la reforma de reformas, que resultó una contrarreforma, antirreforma, no reforma, no sé cómo llamarle, era la fiscal, sobre todo en la parte tributaria, y yo no sé hasta qué punto el que sigamos padeciendo este engendro tributario puede frenar las virtudes de cualquiera de las otras reformas. Bueno, esta es más o menos la propuesta que hemos venido manejando en el Fundación Friedrich Naumann, que ya nada más, poner estos puntos sobre la mesa. Yo le pediría por favor a nuestros panelistas si pasamos a la mesa para que cada uno de ellos nos exponga sus ideas al respecto. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra primero que nada al licenciado, al maestro Guillermo Barba. Guillermo es licenciado en Economía, egresado de la UNAM y miembro de la Nueva Escuela Austriaca de Economía. Actualmente es periodista y analista, escribe la columna y blog Inteligencia Financiera Global para diversos medios, tanto nacionales como extranjeros, como Forbes México y El Financiero, entre otros. Es experto en temas monetarios y en los mercados de oro y plata, así como comentarista financiero de televisión en Canal 40. Guillermo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, pues entendido de que no hay demasiado tiempo, pero bueno, trataré de... ¿Ahora se escucha bien así? ¿No? ¿Ahí se escucha mejor? Trataré de dividir mi exposición más o menos en 3 partes, a propósito de lo que ya muy bien nos expuso Arturo, el doctor Dan, sobre el impuesto único y si sirve o no al crecimiento. Yo coincido y me adelanto un poco a la conclusión en que definitivamente sería mejor un impuesto único que el engendro que tenemos, el monstruo que tenemos. Pero bueno, quisiera referirme por parte a por lo que a mí me toca, en 3 partes, como decía. Primero, lo que yo llamo el pecado original que nos llevó a engendros fiscales, no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Cuál es ese pecado original que nos ha traído hasta acá? En segundo lugar, se le llama la parte del Estado malhechor, en contraposición al Estado benefactor. Y número 3, sobre el impuesto único, sí, pero... y con eso concluiría. Sobre el pecado original, tenemos un engendro tributario, bueno, en este caso nos referimos a México, pero en general en el mundo, podríamos generalizarlo un poquito, porque hay un pecado original, que el pecado original es haber abandonado un sistema de dinero sólido, no hay dinero honesto en el mundo. El pecado original fue, desde el punto de vista de mi formación, desde mi punto de vista, es el haber abandonado al patrón oro. El haber abandonado al patrón oro significa el haber roto con el ancla que significaba para los gobiernos el que pudieran gastar a voluntad, número uno, y por el otro lado, sus cómplices, los bancos centrales, se les quitó también el ancla para que pudieran expandir la base monetaria como se les diera su regalada gana, y los efectos los vemos ahora como nunca en la historia. Todos los bancos centrales mayores del mundo están imprimiendo cantidades ilimitadas. Ya vemos a Shinzo Abe, que dijo que el objetivo del Banco de Japón sería que imprimiera cantidades ilimitadas de dinero. Fue la palabra exacta que usaron, cantidades ilimitadas. Y la Fed está haciendo lo propio, y el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, prácticamente todos los bancos centrales del mundo están haciendo lo mismo, incluido el Banco de México, cuya, entre paréntesis, la base monetaria sigue expandiendo a una razón más o menos del 12 o 13% anual. Pero bueno, entonces el pecado original está en haber roto con esa ancla monetaria que permitió la expansión del gasto público, porque finalmente, para que pueda el gobierno gastar, ya lo decía Arturo, hay 2 fuentes de los ingresos del gobierno, es los ingresos tributarios y la deuda. Y precisamente para que se pudiera expandir el gasto y la deuda, era necesario acabar
con el patrón oro, que por cierto se acaban de cumplir el 15 de agosto, un aniversario más de aquel fatídico 15 de agosto del 71, cuando Nixon cierra la ventanilla del oro en Estados Unidos y bueno, iniciamos lo que de facto podríamos llamar un patrón dólar, ¿no?, en el mundo. Ese pecado original, eso es lo más grave, porque gracias a eso fue posible, repito, que el gobierno expandiera sus gastos como de manera ilimitada y tanto los bancos centrales expandieran su base monetaria. Y en segundo lugar, hablando de lo que yo llamo el Estado malhechor, el Estado tenemos que entenderlo como lo que es. El Estado es violencia. El Estado es violencia, digamos, el ejercicio de la violencia de manera legal, pero es violencia, ¿no?, para poder mantener el orden, para lo que ustedes digan, es la ley. El Estado de Derecho es una manera de organizarnos, y hay quien dice que el Estado es el precio que pagamos por la civilización. Bueno, en primer lugar habría que decir que no es un precio, porque si fuera un precio, implica un acuerdo entre ambas partes para intercambiar un bien o un servicio por otro. En este caso, pues no pagamos, no es un convenio, porque es impuesto. Precisamente el nombre lo dice, es a fuerza. Lo que tenemos que pagar por impuestos es obligatorio. Y no nos pregunta, no es una transacción que llevemos justa, no es un acuerdo entre el gobierno y nosotros, sino es una obligación que nos imponen desde arriba. Y bueno, ahí podemos hablar de que hay dos, de este estado que yo le llamo malhechor, que nos lleva a un estado ineficiente, porque esta es mi punto de vista. ¿Por qué el Estado necesariamente gasta de manera ineficiente? Bueno, pues porque el dinero no es suyo. Cada quien cuando gasta su dinero pues lo cuida, pero el gobierno lo único que tiene que hacer ahora para poder expandir su gasto es estirar la mano. En México tenemos la historia que cada crisis recurrente que se nos presenta, hay un argumento perfecto y un pretexto ideal para decir: es que van a caer los impuestos, los ingresos tributarios, hay que aumentar los impuestos, y siempre nos dicen que todo eso va a regresar por el lado de los más pobres, va a ser para beneficio de nosotros. Y bueno, lo que en realidad no nos dicen es que eso que nos están cobrando en realidad, y que se usa como pretexto a los pobres para justificar su actuar, el gobierno en realidad lo está usando para expandir su poder. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque expandir el poder del gobierno significa necesariamente reducir el poder de la libre voluntad de las personas. Necesariamente nos lleva a eso. El sistema impositivo progresivo y redistributivo, entre comillas, como le llaman, es una falacia en realidad para ocultar la verdadera intención del Estado, que es la de expandir su poder coercitivo, como ya lo mencionaba. Y es que fíjense que no es lo mismo igualdad frente a la ley que la igualdad mediante la ley, que parece que es a lo que nos hemos acercado en el mundo. Y es un argumento típico de los gobiernos, yo diría no solamente de izquierda, porque también llegamos a la conclusión de que prácticamente en el mundo y en México también ocurre este fenómeno. Los diversos partidos políticos, salvo algunas excepciones muy contadas, todos son de izquierda prácticamente, porque todos opinan más o menos lo mismo. La conclusión es muy clara: hay que salir de la crisis, ¿cómo? Expandiendo el gasto público, expandiendo el estado de bienestar. Y eso nos lleva al círculo vicioso de que la pobreza no ni se elimina, solamente crece el poder del Estado, crecen los gastos, pero no crece la riqueza, y ese es el gran problema en el que nos encontramos. La justicia social se parece más a una injusticia política y legislativa que a otra cosa. Todo lo que el Estado, esto es muy importante que hay que entender, todo lo que el Estado gasta brota de la recaudación fiscal. Y eso es un argumento del gobierno que dice que hay que recaudar porque el mercado no estaría capaz de dotar de servicios y bienes a los más pobres, y que por eso tiene que llegar la mano bienhechora del Estado para intervenir. Pero pues se les olvida que el Estado gasta, reitero, y todo lo que gasta viene de la recaudación fiscal. Si ese dinero no se lo quitara a los ciudadanos, lógico es suponer que esos recursos los utilizaríamos precisamente nosotros mismos y de manera mucho más eficiente
para satisfacer nuestras necesidades, tanto en servicios como en consumo de mercancías. De manera que el Estado utiliza a los marginados para justificar su existencia y, por supuesto, para someter a la población. Lo hacen para mantener su legitimidad y someter al pueblo. Y esto es muy grave porque, reitero, someter al pueblo en aras de su beneficio, entre comillas, pues en realidad es un engaño. No nos hacemos más libres, sino más esclavos. Trabajar para el gobierno que gasta y que nos regresa dádivas, haciéndonos creer que nos está dando un beneficio para nosotros, pues es un engaño, ¿no? En realidad se está usando para ese pretexto para perpetuar el sistema actual y, por supuesto, es en detrimento tanto del crecimiento económico a la escala económica como de las libertades individuales en lo personal. De manera que la expansión del Estado hace inevitable que los impuestos sean tantos y cada vez más. Es un problema, es un engaño que los problemas de la hacienda pública sean derivados de los mercados, sino de la actuación del propio Estado. Sin embargo, escuchamos todo lo contrario. El problema siempre es el mercado. Las crisis fueron provocadas porque el capital, el capitalismo nos está acabando. El capital que no tiene corazón, que va de un lado a otro, nos deja a un lado y que solo busca las ganancias y deja a la población indefensa, ¿no? Esto, por supuesto, es un engaño. Si controláramos nosotros, en primer lugar, el gasto del gobierno, pues nos llevaría necesariamente a como iniciamos. En un principio, los impuestos eran una novedad, ¿no? Y ahora son la constante. Ahora no son la excepción, sino son la regla. Y cada vez tenemos más impuestos. Las discrepancias, como decía, entre la izquierda y la derecha son reducidas. Ambas concluyeron que lo mejor eran políticas intervencionistas, más regulación, más controles, gasto público e impuestos. Y repito, esto solamente fue resultado del pecado original, que es el haber roto con un sistema de dinero honesto, en concreto con el abandono del patrón oro. Y por último, para cerrar con mi intervención, el impuesto único, como lo propone Arturo y la Fundación, y como de acuerdo a la exposición que nos acaban de hacer, sí, sería mucho mejor un sistema de un impuesto simplificado como el que nos acaba de exponer Arturo, por supuesto que sí, pero, y aquí eso es muy importante, que lo tenemos que tener muy claro, es que un impuesto único no necesariamente implica un impuesto bajo. Si no nos atenemos a resolver el problema principal y fundamental, que es el de la expansión del gasto, lo primero que tenemos que exigir es eso, la expansión del gasto. Sí, un engendro tributario hay que desaparecerlo, sería lo ideal en México, y simplificarlo. Es lo más justo y eso nos volvería más atractivos a nivel internacional y competitivos, como bien mencionaba Arturo. Sin embargo, repito, el problema fundamental es el de primero exigir que se frene la expansión del gasto. Ya ni siquiera estamos hablando de momento en recortarlo, no le vamos a pedir peras al olmo, pero sí vamos primero en frenar esa expansión del gasto público, que es el problema original. En este sentido, un impuesto único tiene muchas más ventajas que desventajas, a pesar de los discursos de la izquierda, que bueno, la desacreditan y que por desgracia forma parte de todos los partidos políticos mayoritarios en México. Se dice que los ricos, la clase media, son los que pagan los impuestos, y sobre todo, pero en realidad lo que los paga es aquel que no puede evadirse de ellos. Como decía Arturo, no es que yo los pague, sino que de todos modos me los cobran, ¿no? Muchos casos de flat tax o de impuestos únicos en el mundo y diversos formatos. Hong Kong lo adoptó en 1947, y bueno, sabemos, es un ejemplo de un país que tiene dos sistemas como es China, y de lo que se debe hacer. Un país con mercados abiertos, libres, con una estabilidad monetaria, con un crecimiento económico que ya quisiéramos tener nosotros. Estos impuestos únicos se han expandido mucho, han sido muy recurrentes, se han usado mucho, sobre todo en los países de Europa del Este. En concreto, los países bálticos, desde 1994, Estonia, Letonia y Lituania, lo instituyeron primero en 94, digamos en la época más reciente, y Rusia fue el primer país grande en instalarlo en 2001. Eslovaquia a su vez lo estableció en 2004, aunque bueno, hace poco la izquierda lo volvió a abolir, volviendo a hacer de las suyas la izquierda allá en Eslovaquia también.
Georgia y Rumania en 2005, Macedonia y Albania en 2007, etc. Lo hicieron como una señal de cambio de sus políticas de la ex Unión Soviética a unas políticas más de mercado, y por supuesto que les ha funcionado. El sistema impositivo, un sistema de impuestos únicos, por supuesto que no es perfecto, pero sí es preferible al engendro que tenemos, y su principal virtud es su simplicidad. Lo que queremos entender es que un impuesto único por sí solo, y con eso quisiera acercarme hacia mi conclusión, no da crecimiento. Sí nos puede volver, como decía Arturo, es una de las variables que nos puede volver más competitivos, pero no es la única, y en eso sí quisiera enfatizar que sí sería muy útil, pero una política de impuesto único en México, para que sea realmente funcional, en primer lugar tendría que venir, ya decía yo, acompañada de un cese de la expansión del gasto público en primer lugar, de buscar una estabilidad monetaria del país, de que sea una política de Estado, la promoción del ahorro, de la acumulación de capital, del respeto a la propiedad privada, y por supuesto que en un futuro se reduzcan los impuestos. Solo estos elementos en conjunto nos pueden ayudar a expandir la economía, volvernos de verdad más competitivos. Si no logramos amalgamar todo este conjunto de elementos, en realidad no nos estaremos volviendo más competitivos y nos estaremos dando lentos pasos hacia adelante. Algunas reformas ya se están dando en México para la apertura de nuestra economía, de los mercados, a la competencia abierta. No importa, ya también lo mencionaba Arturo, no importa de dónde vengan los capitales, sino lo que importa es que haya capitales que se inviertan en México, y es algo que tampoco hemos entendido. Nos gusta ser muy nacionalistas, pero lo cierto es que a las pruebas nos remitimos, los resultados han demostrado que el capital que hay en México no sería suficiente para crecer a las tasas que necesitamos, y no hay ninguna historia de éxito en las que eso haya ocurrido, en la que solamente con el capital propio de un país, sin ningún flujo de capitales extranjeros, haya habido una historia de éxito. Al contrario, las historias de éxito, sin excepciones, vienen de la apertura de los mercados, de la apertura a la competitividad sin miedos, de la apertura, ya muy importante, decía yo, de la estabilidad monetaria. En otro momento ojalá sería la oportunidad de hablar de cómo podría darse esto no solamente en México, sino a escala universal. Para eso tenemos también en la nueva Escuela Austríaca de Economía propuestas muy concretas para lograr una estabilidad monetaria mundial, y cómo abatir ese problema de expansión del gasto público, y sobre todo de la impresión de dinero, que es la que nos está acercando a una crisis que, vaya, nos va a hacer pensar que la última crisis de 2007, finales de 2008 fue una fiesta, ¿no? La próxima crisis que viene nos puede agarrar muy desprevenidos, no solamente en México, sino todo a nivel internacional. No dejan hablar los gobiernos de una recuperación que en realidad no termina de cuajar, y no termina de cuajar porque no puede expandirse la economía solamente imprimiendo dinero y expandiendo el gasto, y por supuesto perpetuando los impuestos que siguen cargando a la gente. Hay que hacer todo lo contrario. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos cada vez, no es que tengamos el mismo resultado, sino cada vez peores resultados. Con eso quisiera concluir mi intervención, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo. Le voy a ceder la palabra al licenciado José Torra, quien es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Movimiento Libertario Mexicano, el MLM. Es autor de la publicación Johnstown, Religión y Socialismo, editada por la Fundación Naumann. Actualmente coordina el estudio Libertad Económica en América del Norte para el Fraser Institute de Canadá. Pepe, por favor. Muchas gracias. Había pedido ser segundo en esta mesa de hablar porque pensé que mis ideas eran originales, y no quería repetir mucho lo que había dicho Arturo, pero bueno, espero no cansarlos. La economía pop nos ha vendido actualmente dos ideas. La primera es que en México se recauda muy poco, y bueno, los números es de algún modo, entre comillas, cierto. Somos el país de la OCDE que recauda menos. El hecho es que esto tiene una razón de ser. Si nos cobraran más, no tendríamos con qué comer. Ahora bien, el otro mito que nos han querido vender es la idea de que los impuestos progresivos, como el impuesto sobre la renta,
son la solución a los grandes problemas del mundo actual. Impuestos progresivos, para explicarlo rápido, son aquellos que a mayor renta se les aplica una mayor tasa. O más coloquialmente, se le quita más a quien más tiene y menos a quien menos tiene. Y claro, en un mundo en el que se nos ha vendido que tener es pecado y en el que la justicia se confunde con igualitarismo y donde las necesidades se confunden con los derechos, pues esto le hace sentido a todo el mundo. Es ya casi una cultura en nuestro país y en muchos otros países del mundo creer que cuando hay un hombre gordo es porque le quitó su comida a un hombre flaco y que por lo tanto es justo quitarle la torta de jamón a Kiko para dársela al Chavo, por seguir con las analogías al Chavo del 8. Y ahora, también es un mundo en el que, como tantas veces Arturo ha dicho, las personas no pagan impuestos. A unos nos los cobran y a otros el gobierno le exige a sus empleadores que se los descuente del cheque. Partiendo de esto, podemos argumentar sin duda que desde el punto de vista de quien paga impuestos, o más bien de quien se los cobra, de quien cobra cheques a medias en sus trabajos, o de quien en los primeros días del mes tiene que ir a confesar cuánto es lo que ganó bajo amenaza de cárcel, pues entonces desde este punto de vista, desde el punto de vista de estas personas, pues los impuestos progresivos no son la mejor opción. Claro que la idea aquí es que no importa cuál sea la tasa de impuesto progresivo, no importa si ganas más o ganas menos, al final tú te enfrentas con que tienes que pagar una tasa y si el de arriba está pagando más, no es como que a ti te beneficie nada. Esto lo vemos un poco más adelante. La propuesta del impuesto único haría varios cambios al sistema tributario que conocemos. Primero, existiría una sola tasa sin importar quién seas ni cuánto ganes, 10%. Ahora ya no se le cobraría más a quien tiene más, se le cobraría a todos igual, de acuerdo con su consumo. Todos tendríamos que pagar, y eso hay que subrayar el todos. El segundo cambio que traería este sistema es que necesariamente facilitaría los pagos. Ya no tendrías que hacer una declaración en la que tuvieras que desglosar 15 impuestos federales que hay hoy, más los impuestos locales, sino que sería mucho más sencillo. Tengo que declarar un solo impuesto. Y obviamente esto desburocratizaría en gran parte el pago de impuestos. Le restaría hasta cierto punto una herramienta al SAT. No tendríamos una cuestión tan burocratizada en nuestra cuestión tributaria. Ahora, aquí es donde me surgen algunas preguntas. Hoy, por ejemplo, existen grandes sectores de la población, y es algo que lo discutimos una y otra vez cuando se sacó esta pequeña publicación y se hizo la propuesta formalmente. Existen grandes grupos de población que no pagan impuestos. De una manera u otra se han quitado la bota del Estado de encima. Algunos porque han sido empujados a la informalidad por la gran cantidad de regulaciones que pone el Estado y que no permiten la formación de empleo, y otros que lamentablemente reciben un trato preferencial del gobierno. Ahora, bajo el nuevo régimen propuesto, no habría quien escape. Eso es igualitario. Pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿es justo? Vamos a entrar un poco más a detalle con esto. Sabemos que es injusto obligar a A a pagar por B y C. Pues obviamente quitarle a uno para pagar por otros dos es algo que de entrada es injusto. Ahora, si obligamos a A, B y C, no eliminamos la coerción, solo la repartimos en un piso más amplio. El principio es igualdad ante la ley. El problema es que la ley es injusta. Digo, claro que eso es asunto de otras discusiones y lo podemos ver más en corto en otro momento. Pero entrando en el puro plano de lo filosófico, un impuesto sobre la renta, que sabemos ya que necesariamente es injusto y violento, descansa sobre el principio de la posibilidad de pago. Es el mismo principio que nos dice que cortemos manzanas del árbol que tiene más manzanas, no del que tiene menos. Es más fácil encontrar manzanas en un manzano lleno que en uno que ya fue cortado. Es el mismo principio que guía a los ladrones a asaltar bancos y no a asaltar indigentes. Le preguntaba en alguna ocasión a un criminal no recuerdo el nombre, pero fue un caso muy sonado allá en los 60 en Estados Unidos. Un gran asaltante de bancos lo entrevistaba y le preguntaba, bueno, ¿y por qué decidiste robar los bancos? Dice, bueno, porque ahí está el dinero. Bien.
Entonces digo, es un impuesto oportunista, el impuesto sobre la renta, que daña a unos en favor de quien el Estado decide. Por otro lado, un impuesto al consumo es un impuesto que condiciona. Si quieres mantenerte vivo y sano, tienes que satisfacer tus necesidades. Y eso, como dijo Arturo, implica consumir. Y por lo tanto pagar un impuesto. Un impuesto generalizado al consumo es un impuesto estático. Todos le pagamos al Estado para que éste beneficie a quien decida. Y al final, la diferencia entre un impuesto y otro, simplemente, como lo decía, es entre pisar a uno o pisar en un piso plano. Lo que vemos aquí es que aquellos que pagan impuestos, sean los más ricos, las clases medias o los más pobres, todos están pagando por un grupo diferente de personas. Este grupo, que puede ser de ricos, de pobres, de clases medias, necesariamente es decidido por el gobierno, el grupo que se beneficia de los impuestos, y necesariamente incluye a los políticos y burócratas junto con sus clientes. La redistribución se sigue dando, la cuestión es de quién y para quién. La bota del Estado puede descansar sobre un solo cuello o sobre 20, pero al final es la bota del Estado. Por suerte, en todo el mundo es igual. Hay pocos países que se escapen a estas definiciones, y es por eso que la aplicación de un impuesto único, a pesar de lo que acabo de decir, nos beneficia. Dado que es más fácil cargar el peso entre todos, aquellos que tengan gran peso encima en sus propios países y tengan la posibilidad de emigrar, buscarán hacerlo hacia donde el peso sea menor. México se convertiría en un imán para toda inversión. Y junto con la inversión, empleo y know-how, y junto con eso, crecimiento necesario. Y de eso no hay ninguna duda, los beneficios son innegables. Y salvo lo que nos pueda restar nuestra aún pobre infraestructura y nuestras rígidas leyes laborales en México, nos convertiríamos en uno de los principales destinos del capital. Esto por sí mismo es razón suficiente para apoyar esta eficientación de nuestro sistema tributario. No hay duda que el sistema de impuesto único es el que podría contribuir mejor, dadas las condiciones, al crecimiento de este país. Y bueno, lo que he intentado mostrar aquí es algo que hicimos cuando se presentó la propuesta del impuesto a las ventas. Es que este impuesto no es el ideal para México, pero es lo más viable en el momento político actual. El problema, después de todo, está en cuánto y cómo gasta el gobierno. Citando el tríptico que pueden tomar de la mesa donde se registraron, el gobierno gasta lo que no debe, razón por la cual gasta más, o bien el gasto público queda en las arcas de políticos y líderes. Se propuso un impuesto único a las ventas del 9.6%, redondeado a 10 al final, ¿verdad? Redondeado a 10, que permitiría recaudar aproximadamente lo mismo, si no es que más, porque se ampliaría la base gravable, que con los 15 impuestos federales que existen. Y se propuso así con una razón, para que no exista una excusa. Para que el gobierno no pudiera decir, no podemos aplicar ese impuesto porque nos haría falta dinero. Se dijo, con el 10% va a sobrar dinero comparado con lo que se está recaudando con 15 impuestos federales. Pero, como también se especificó en el tríptico, este impuesto debería seguirse reduciendo progresivamente hasta que la recaudación, sirviera exclusivamente para proteger los derechos individuales de las personas. Derechos individuales que podríamos resumir en tres, salvo que alguien me quiera corregir: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Si existe una función que podríamos asignarle al Estado, una función mínima, es esa, la defensa de esos derechos. Nada más, nada menos. Aquí voy a hacer un poco de chanelear palabras de Arturo. Con un gobierno a la madrina o un gobierno ángel de la guarda, a la madrina es el que garantiza necesidades, ángel de la guarda el que nos cuida hasta de nosotros mismos. Con un gobierno a la madrina o ángel de la guarda, hasta el mejor esquema se convierte en un peso insostenible. Y es algo de lo que también decía el maestro Guillermo Barro. Porque cuando tienes una bota encima, la forma en la que te pisen poco te importa. Lo que importa es el peso.
El éxito de los otros países donde se ha aplicado, Hong Kong, Estonia, el éxito de estos impuestos únicos está en que una vez aplicados no se permitió que los impuestos subieran por encima de la tasa original. Y ese es el reto al que nos tendríamos que enfrentar, con un gobierno que busca cada excusa para gastar más, con organismos internacionales que convierten hasta el más último capricho en un derecho. Pasó recientemente que la ONU consideró un derecho humano el acceso a Internet, y obviamente el Estado va a tener que garantizarlo. Entonces, con un Estado así, no estamos tan seguros de que se vaya a mantener una tasa. El punto es ese, seguir en un camino progresivo a reducirla. Juan Bautista Say es recordado por su ley, que creo que todos conocemos: a toda oferta corresponde una demanda, en palabras muy simples, que por cierto todos entienden mal, pero bueno. Él tiene, su obra es mucho más amplia que eso, y al respecto de la cuestión impositiva escribió el siguiente párrafo: el gobierno extrae la cantidad de impuestos en forma de dinero. Para enfrentar esto, el contribuyente cambia parte de los productos a su disposición por dinero que luego pagan a los cobradores. Esto es, convierte su trabajo en dinero para pagar estos impuestos. Al final, el valor se consume y la porción de riqueza que pasa de las manos del contribuyente al cobrador es destruida y aniquilada. Impuestos progresivos, esto ya es parte mía. Impuestos progresivos, regresivos, planos, en ese punto no se distinguen, son iguales. Y luego concluye Say: el mejor esquema de finanzas públicas es gastar tan poco como sea posible, y el mejor impuesto es siempre el más pequeño. Un cambio hacia un esquema de impuesto único sería benéfico, pero la duración de esos beneficios va a depender de la progresiva retirada del Estado hacia sus funciones estrictamente necesarias. Y ahí es donde está la clave del impuesto único, y si este nos va a permitir un crecimiento. Antes de darle la palabra a Gabriel Cuadri, quiero nada más aclarar una cosa, recordando lo que decía don Pablo de Ballester, aquel maravilloso conferencista, fundador, entre otros, del Instituto Cultural Helénico. Y una vez le escuché decir: bueno, lo que yo diga hoy puede no coincidir con lo que dije ayer y tampoco con lo que diga yo mañana. A ver, cuando nosotros hace un año elaboramos propuesta de impuesto único, era un impuesto único a las compras totales. Ahí estaban incluidas, por ejemplo, todas las compras de las empresas, y por eso es que el impuesto bastaba con un 10% y creo que la recaudación aumentaba 87%. Lo que yo presenté ahorita, porque bueno, uno le va dando vueltas en la cabeza a este asunto, es algo ya un poquito más refinado a partir de esto, un impuesto único al consumo final. Y es interesante ver cómo las tres personas que hasta ahorita hemos tenido la palabra, al final de cuentas hemos mencionado de que sí, el impuesto único, etcétera, etcétera, pero que lo verdaderamente importante es reducir al gobierno a sus legítimas funciones. Claro, la discusión está en cuáles son las legítimas funciones del gobierno, porque si a mí me preguntan, pues les digo 5, pero si aquí traemos, no sé, alguno de los integrantes de Morena, pues a lo mejor el catálogo es inacabable, ¿sí? Entonces, claro, es ahí donde está el problema. Bueno, dicho lo cual y aclarado este asunto, le voy a ceder la palabra a Gabriel Cuadri, de todos conocido, ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue candidato, esto todo el mundo lo sabemos, presidencial de Nueva Alianza en el pasado proceso electoral, lo cual a muchos liberales sí nos emocionó. Sí. Actualmente es director de Sigea Carbón, empresa especializada en temas de impacto ambiental y mercados internacionales de carbono. Escribe regularmente en el diario El Economista y bueno, también es comentarista de radio en el espacio de Leonardo Curcio en Enfoque. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento sincero a la Fundación Nauma por esta invitación, desde luego a Arturo también, un reconocimiento, y a nuestros colegas José y Guillermo que nos acompañan en esta mesa. Creo que hay pocos temas tan importantes en la agenda nacional como el tema de la política fiscal. Considero absolutamente que de él depende en una muy buena medida la dinámica del crecimiento económico, la dinámica del desarrollo del país y muchas otras cosas, y que
también estoy convencido de que tenemos un sistema fiscal muy perverso, si es que cabe la expresión. ¿Por qué es perverso? Porque es un sistema, digamos, además de costoso de administrar, opaco, difícil de digamos, operar. Es un sistema que castiga o penaliza cosas buenas. En general, bueno, ya lo han dicho, todo el mundo lo sabe. Yo creo que un sistema fiscal basado en impuestos al ingreso es un sistema que está castigando cosas inherentemente buenas, castiga el trabajo, castiga la inversión, castiga el ahorro, porque el ingreso o se consume o se ahorra, y si estamos penalizando el ingreso, también estamos, digamos, castigando el ahorro. Entonces es un sistema fiscal que nos está diciendo que no hagamos lo que es bueno para la sociedad: trabajar, invertir, producir, ahorrar, esforzarnos, etcétera, etcétera. Es un sistema también que alienta la informalidad, que es tan complejo, tan oneroso, tan costoso, que es más fácil para mucha gente, ya para casi el 60% de la fuerza laboral de este país, huir de plano del Estado, huir materialmente, y con mucho éxito lo han logrado, y no pagar impuestos. Y eso, digamos, se convierte en una doble injusticia, en la medida en que ahora solo unos pocos quienes tenemos que sufragar los gastos del Estado. Somos solo el 40% de la fuerza laboral de este país quienes sostenemos al Estado. Y eso me parece que es algo inaceptable en muchos sentidos. Además de que es un sistema fiscal que desde luego no es competitivo, son tasas impositivas sumamente altas, relativamente altas. Yo pago 35% de impuestos al ingreso, en otros países se paga mucho menos. Y es un sistema que también pues va, digamos, inhibiendo las posibilidades de la economía, no solamente para atraer inversión, sino, ya lo comentamos, para generar empleo. Y eso del empleo vale la pena subrayarlo, porque uno no sé si lo comentó Arturo, no me acuerdo, pero yo creo que no hay impuesto más perverso que el impuesto sobre nóminas, ¿no? De cobrarle a las empresas por contratar gente, ¿no? Que es algo absolutamente, yo no lo puedo entender, pero es un impuesto que ahí está, y que se cobra, y que todo el mundo paga, porque digamos, es una imposición ineludible. Entonces, a mí me parece, bueno, y si este sistema fiscal lo vemos también a la luz, o vemos su contraparte, que es el gasto, ahí también hay un sinnúmero de perversiones, todo el mundo lo sabemos: gasto inútil, gasto improductivo, subsidios, subvenciones, a todo el mundo, burocracia, subsidios totalmente, digamos, contraproducentes en muchos sentidos, no solamente improductivos económicamente, sino devastadores desde el punto de vista ambiental. Ahí está el caso del subsidio a los combustibles, el caso del Procampo, del Progane, donde el gobierno literalmente le regala dinero a los agricultores. Yo francamente no puedo entender eso, que el gobierno le regale. Si ustedes, valga el ejemplo, porque yo creo que es algo que a mí me parece insólito, ¿no? Si ustedes son agricultores prósperos y tienen 100 hectáreas de riego, ¿sí? 100 hectáreas de riego en Sinaloa, en Jalisco, en Sonora, donde sea, el gobierno les va a regalar, así nada más, porque sí, 220,000 pesos al año. Así, eso es Procampo. Es el programa de apoyos o de subsidios al campo. Así nada más. Imagínense, digamos, el código ya no, digamos, económico, sino moral del gasto del Estado. Entonces estamos pagando impuestos para eso, para que otros, digamos, disfruten del producto de nuestro trabajo. Es un robo. Yo considero que eso es un robo. Y además, si consideramos que el gobierno está también gastando dinero, porque en 2012, fíjense, el gobierno gastó casi lo mismo en subsidiar la gasolina que en educación pública. Eso, un país que hace eso, me parece que no tiene perdón de Dios. Si es que fuera religioso, pero bueno, si fuera religioso diría eso. O sea, es un pecado mortal en todo sentido. O sea, un país que hace eso no creo que esté contribuyendo absolutamente en nada a labrarse un futuro de prosperidad, de justicia, de desarrollo y de sustentabilidad. Entonces, digamos, hay que ver siempre estas dos caras del problema, del desafío, el gasto y el financiamiento del Estado. Ahora, creo que es muy importante para poder entender todo esto y poder tener una discusión, yo diría, muy rica y constructiva,
como la que estamos teniendo aquí. Me parece fundamental, no es motivo de esta reunión, pero me parece fundamental, y a lo mejor es una buena propuesta para la Fundación, tratar de discutir en este momento histórico, en esta época, en esta era, cuáles realmente son las funciones del Estado, cuáles debieran ser las funciones del Estado en este país. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar, como dicen los gringos, me choca decirlo, pero es from square one, ¿no? Así, del cuadrito 1, ¿no? A ver, ¿para qué queremos al Estado? ¿No? Bueno, para que nos dé seguridad, para que proteja nuestra vida, nuestros bienes, nuestras propiedades, para una serie de cosas. Pero también ahora lo necesitamos para muchas otras cosas. Estamos para que genere una cantidad de bienes públicos, que la verdad es que a los liberales a veces es algo que no acabamos de digerir muy bien con frecuencia, pero cada vez necesitamos más bienes públicos. Ahí está el tema de la salud pública, de las enfermedades emergentes, de estas enfermedades transmisibles que están surgiendo por todas partes. O sea, se requiere un aparato estatal para manejar eso y proteger la salud de la población. Necesitamos proteger la riqueza natural del país. Necesitamos proteger la biodiversidad en los mares, en tierra. Necesitamos vigilar la calidad del aire, que no sea venenoso, que no enferme a la gente. Necesitamos evitar que la atmósfera sea trastocada de una manera tal que provoque, digamos, consecuencias dramáticas en el planeta Tierra y en el territorio nacional. La atmósfera, el clima son bienes públicos, la biodiversidad es un bien público, los acuíferos subterráneos son bienes públicos, los mares son bienes públicos, el espacio público en las ciudades es un bien público y se necesita gestionar. ¿Cómo vamos a ordenar las ciudades? ¿Cómo vamos a hacerlas vivibles para todos? ¿Cómo vamos a tener ciudades con alta calidad de vida, competitivas, sostenibles, funcionales, eficientes? Necesitamos un Estado que haga una gran cantidad de cosas. Creo que la educación pública en básica, en un buen sentido, no totalmente, pero también llega a ser un bien público fundamental. Y otras cosas, ¿no? Desde luego la seguridad pública, ya lo comentamos, la seguridad nacional, el alumbrado público, los pavimentos, los jardines, los parques, muchas autopistas pueden ser privadas, pero otras no. En fin, hay tantas cosas y cada vez más, conforme nos desarrollamos tecnológicamente, y hay tanta interacción global, que cada vez hay más cosas que son bienes públicos, incluso casi públicos. Entonces yo creo que es una buena discusión definir cuáles son las funciones del Estado. Desde luego yo no creo que sean funciones del Estado regalarle dinero a las clientelas políticas, subsidiar a grupos políticos, subsidiar a nadie en muchos sentidos. Yo creo que esa es una perversión fundamental. Pero vaya, insisto, necesitamos esa discusión. Ahora, si la tuviéramos, llegaríamos quizás a alguna definición, bueno, el Estado, de algún acuerdo, el Estado lo necesitamos para esta serie de cosas. Ahora, ¿cómo lo vamos a pagar? Necesitamos un pacto social. El pacto social es, yo cedo al Estado parte de mis libertades individuales y parte del producto de mi trabajo a cambio de que me dé todo esto que necesito y que yo no me lo puedo dar yo solo y que el mercado tampoco lo puede dar porque no es rentable, porque son bienes públicos que son no exclusivos, son no rivales y por lo tanto no es rentable. En principio, producirlo se requiere la intervención del Estado de alguna forma, incluso para permitir alianzas público-privadas o permitir la participación del sector privado en la provisión de bienes públicos, se requiere que el Estado intervenga de muchas formas. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? Y aquí es donde entramos al tema del impuesto único. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través de impuestos como el que se ha planteado, como el que plantea tú. Un impuesto que es un impuesto plano al consumo, puedo entender, un flat tax pero al consumo. Yo creo que habría que discutir ya con esta filosofía. Necesitamos un sistema fiscal que sea sencillo, transparente, equitativo, universal, sin exenciones para nadie, sin privilegios para nadie, sin regímenes especiales para nadie. Todos vamos a pagar, todos vamos a contribuir a financiar al Estado para que haga lo que queremos que haga, lo que ya nos pusimos de acuerdo en que es necesario que nos dé el Estado. Entonces, ahora, dicho esto, yo plantearía, ahora, ¿por qué es mejor un impuesto al consumo que un flat tax al ingreso?
Pregunto, habría que plantear. Como tú mismo lo dijiste, Arturo, este impuesto al consumo universal se me parece mucho al impuesto sobre ingresos mercantiles de antes, ¿no? No soy experto fiscal, pero yo preguntaría, bueno, ¿por qué se quitó el impuesto sobre ingresos mercantiles? ¿Por qué se puso el IVA? ¿Cuáles son las ventajas? Las de uno frente al otro. ¿Cómo se distingue técnicamente? Bueno, ya sé, el IVA es, digamos, el 15% sobre cada etapa de la cadena productiva, en donde a quien agrega valor se le cobra el 15%, eso me queda claro. Pero, ¿por qué se generalizó el IVA en el mundo? ¿Por qué se dejó atrás el instrumento de impuestos sobre ingresos mercantiles o el impuesto o el sales tax, como es en Estados Unidos? ¿Y por qué hay un IVA? Que en Estados Unidos no hay IVA, por cierto. ¿Por qué quienes han optado por el flat tax en Estonia, en Lituania, en Letonia, en Rusia, en Irlanda, en Hong Kong, en tantos lugares, por qué han optado por el flat tax al ingreso y no al consumo? ¿No? Pregunto, no lo tengo realmente muy claro. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado también creo, bueno, no, hay que pensar también en la aplicabilidad del instrumento fiscal, porque teóricamente puede ser muy bueno, puede ser redondo, pero a lo mejor al aplicarlo hay muchas maneras de evadirlo, de eludirlo, hay muchas formas de corromperlo, ¿no? No sé en este caso cuáles son los flancos más débiles de este impuesto, y no sé si tiene flancos muy débiles, aunque conceptualmente sea impecable, en la práctica tenga problemas que lo hagan inviable. No sé, ¿no? Yo creo que es importante preguntar. Otra cosa que me preocupa, creo que los impuestos tienen una función adicional a la de recaudar, a la de financiar al Estado. Tienen la función de orientar a los consumidores y a los productores sobre el valor de cosas que no están reflejadas en los mercados, que no tienen precio, en las cuales se manifiestan fallas de mercado, porque son bienes públicos, monopolios naturales, porque hay fallas de información, por muchas cosas. Entonces hay que darle información a la gente de que es algo colectivamente o socialmente deseable, ¿no? Entonces los impuestos me parece que también tienen un poco esa función de ir diciéndole a los actores económicos hacia dónde, digamos, qué son las cosas buenas y malas, no en términos morales, sino qué es más costoso que otra cosa. O sea, usar gasolina y quemar gasolina, además de los costos de producción que todos conocemos, tiene el costo de envenenar la atmósfera, de generar gases de efecto invernadero, de cambiar el clima del planeta, de provocar congestión en la ciudad, de distorsionar la estructura urbana, de robarnos el espacio a los peatones, en fin, tiene muchos costos que el automovilista no está pagando. Entonces, como lo dijo Pigou alguna vez hace mucho tiempo, por los años 20, 30, el mercado está fallando y se requiere que alguien corrija esas fallas. A lo mejor ustedes dirán, pero luego llegó Ronald Coase en los 60, sí, pero puede haber contratos privados, sí, pero siempre y cuando los costos de transacción sean cero, y la verdad es que casi nunca son cero, ¿no? Entonces, yo por eso, a lo que voy, es que soy partidario, promotor, convencido de la necesidad de un carbon tax. Fue muy grande en México, que haga pagar a los consumidores, que les revele los costos verdaderos de utilizar combustibles fósiles y que los asuma, que internalice esas cosas, porque no se vale estárselos pasando a otros. Es otra manera, es otra injusticia de hacer que otros paguen por nuestros actos y nuestras conductas. Personas coetáneas de esta época y también generaciones futuras. Entonces el Estado necesita decirnos, oye, mano, litro de gasolina te va a poner un impuesto 50%, 100% por litro, y que más o menos es lo que debería hacer. ¿Qué ventajas adicionales tendría un carbon tax, además de internalizar todo esto, corregir esas fallas de mercado y todas las cosas que no nos gustan en términos ambientales y de sustentabilidad y punto de vista humano? Que es un impuesto que no le pega a la competitividad, es un impuesto que no afecta a la inversión, es un impuesto que no, lastra el crecimiento económico. Es un impuesto que tiene un potencial brutal, siempre haciendo aritmética, que tú ya hiciste algo de aritmética, pero ahí les va a decir rapidito. En este país se consumen ahorita 80,000 millones de litros anuales de gasolina y diésel. 80,000 millones de litros anuales. La gasolina cuesta 13 pesos, en Brasil cuesta 23, en Chile más o menos lo mismo, en Perú algo así, en Europa cuesta más. El gobierno usa a los combustibles automotrices como base de recaudación.
Imaginemos, sé que me van a aventar tomatazos, pero o si los tuvieran en la mano me lo aventarían. 10 pesos de impuesto a la venta. Que costara 23 pesos. 23, y es lo mismo que cuesta en Brasil, ¿eh? No es algo escandaloso. Y ni son más caros los alimentos, ni hay inflación, ni nada, no es cierto. Y en Europa igual, ¿no? El gobierno estaría recaudando de un golpe 800,000 millones de pesos. 800,000 millones de pesos. Si recaudó por impuestos sobre la renta o quiere recaudar 1 billón de pesos, billones en español, millones de millones, estaríamos recaudando el 80% que se recauda por impuestos sobre la renta. O sea, ¿no les gustaría a ustedes que nos quitaran prácticamente impuestos sobre la renta? Que lo bajaran al 10% y entonces hiciéramos ese flat tax, ¿no? Y que compensáramos para mantener la recaudación constante con un impuesto al carbón. Yo creo que eso es una solución ideal. Entonces, en mi opinión, yo exploraría un flat tax, no sé si al ingreso o a las ventas, no estoy seguro. Temo, a lo mejor parece un poco liberal decirlo, pero un impuesto sobre las ventas es muy regresivo, porque penaliza más a los más pobres, porque son los que gastan más en bienes de consumo. Entonces, estás poniéndole la mano fuertemente en términos relativos más a los más pobres. Y eso, pues además de que puede ser moralmente cuesta arriba, políticamente es impracticable. Me parece que es muy importante hablar de cosas y proponer cosas que pudieran ser viables políticamente, que pudieran ser aceptables, que pudieran tener, digamos, una base de persuasión para que algún día fueran realidad. Entonces, no sé si ese flat tax, no sé, habría que hacer una combinación o mantener el IVA. Desde luego creo que hay que generalizar el IVA en todo caso, no debe haber ninguna exención ni nada. Y si fuera un flat tax al ingreso, yo diría que tendría que ser universal, único, sin exenciones, sin regímenes especiales, quitando la inversión, no se vale gravar la inversión de las empresas, evitando doble tributación con el tema de los dividendos y de los intereses y ese tipo de cosas. O sea, no es fácil diseñarlo, pero sobre todo para hacerlo socialmente aceptable y digamos, porque es inevitable que la política fiscal tiene implicaciones de justicia social, ¿no? Si vamos a financiar el Estado hay que hacerlo de la manera más justa posible, además de la forma más eficiente, transparente, de bajo costo, bla bla bla, lo que ya sabemos. Entonces yo creo que yo soy partidario, como muchos analistas, de un flat tax, una deducción por persona universal para todo el mundo. Digamos, 10,000 pesos de deducción única, es la única deducción permisible para todos. Imagínense, 10% de flat tax al ingreso, solo 10,000 pesos por persona o por contribuyente, no sé, habría que pensar si es por persona o por contribuyente, y ya, se acabó. Entonces, quien gane menos de 10,000 pesos no va a pagar impuestos, ¿no? Listo. Entonces hay que hacer las cuentas, pues tenemos un PIB de 16 billones, que digamos el ingreso nacional ahora debe ser de 13 billones. Si supusiéramos que todo el mundo paga impuestos, cosa que no es cierto, supongamos que no combatimos la economía informal como quisiéramos, sigue siendo de la mitad o más de la mitad, nos quedamos con 7 billones, le ponemos 10%, son 700,000 millones de pesos. Con 700,000 millones de pesos, más el cargo tax, 800,000, ya lo hicimos. Imagínense, o sea, es otro país, ¿no? Es totalmente otro país, en términos de competitividad, de crecimiento, de inversión, de incentivos a la formalidad. Va a ser muy fácil ser formal, va a ser muy fácil pagar impuestos, de una tarjetita, se acabó. Las empresas retendrían los impuestos de los trabajadores, no tendrían que hacer declaraciones, solamente quien trabaja de freelance haría sus declaraciones personales, y habría mucho menos contribuyentes, porque solo declararían las empresas, no los trabajadores, ¿no? Entonces sería mucho más fácil y barato de administrar esto. Entonces, yo creo que es un tema muy importante y la verdad felicito a la Fundación, a Arturo, a Guillermo, a José por todo esta, digamos, trabajo, este desarrollo intelectual que están teniendo, y pues ojalá, yo creo que hay que promover esta discusión y que ojalá México tenga la capacidad de revertir ese engendro de reforma fiscal que se hizo el año pasado, que lo único que hizo fue empeorar literalmente las cosas, y yo ahí lo dejé. Gracias. Gracias también. Bueno, yo creo que si en algo si en algo estuvimos de acuerdo nosotros cuatro es que efectivamente tenemos un engendro tributario y que hay que modificarlo, ¿sí? Que en ello van muchísimas cosas.
de entrada del crecimiento de la economía. Ahora, no hay que perder de vista que una vez que se promulgó la antirreforma, contrarreforma, no reforma, no hacendaria, porque la palabra ni siquiera existe en el diccionario, sino fiscal, Videgaray, ni tardo ni perezoso, dijo que hasta finales de este sexenio, salvo que cambie el entorno macroeconómico, ya no iba a haber cambios fiscales. Lo cual tiene su lado positivo, porque bueno, si Videgaray cumple su palabra, pues ya no podemos empeorar más de lo que estamos. Pero tiene su lado negativo, porque pues ya se cerró la posibilidad de que mejoremos, ¿no? Porque si yo le entendí a Videgaray, por ejemplo, pues ni este año, ni el que viene, ni el 2017, ni el 2018 va a haber misceláneo fiscal. Lo único que se va a discutir en lo que se conoce como el paquete económico va a ser la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, pero no debería de haber miscelánea fiscal, ¿no? Claro, Videgaray lo dijo muy claro: si no cambia el entorno macroeconómico, cualquier cosa que eso signifique, independientemente de quién mira cómo va el entorno macroeconómico. Pero bueno, yo agradezco muchísimo a Guillermo Barba, a José Torra, a Gabriel Cuadri su participación. Como se ve, efectivamente es un tema a discutir. Me da mucho gusto que los cuatro coincidimos en que una cosa es el tema de los impuestos, pero que hasta cierto punto esto es secundario, y que lo verdaderamente importante es que discutamos a ver qué es lo que legítimamente debe hacer el gobierno. Y déjenme más poner un ejemplo a manera de pregunta. ¿Debe el gobierno ser desde el mecenas de las artes hasta el promotor de los deportistas? Todo está con la culta, el mecenas de las artes. Ahí está la CONADE, la promoción de los deportistas, y no estoy en contra del deporte y de la cultura, que son factores importantes en la vida de un ser humano. La pregunta es si el gobierno debe estar metido en ello. Miren, yo estuve, el martes pasado en Oaxaca, en la tan bellísima e injustamente agredida ciudad de Oaxaca, en un evento de la Coparmex, y estuvo ahí un representante del gobernador y empezó a hablar de lo que estaba haciendo el gobierno del estado, que jamás tocó el tema de los maestros, etcétera, etcétera, de la CERT, eso no lo tocó. Y dije, bueno, pero es que verdaderamente pareciera ser, por lo que estoy oyendo, que sin el gobierno los oaxaqueños no son capaces de hacer nada por sí mismos. Lo cual a lo mejor es cierto. Puede ser, como me decían, miren, aquí el problema en Oaxaca es que hasta el queso se nos hace bola, ¿no? Pero